días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más, con el gusto, el deseo, el placer de estar aquí en esta casa de vida. Verdades bíblicas, que quiere decir que Dios nos habla a través de su palabra para que nosotros nos eduquemos, andemos en un camino bueno, agradable a Dios, con el propósito de hacer la voluntad de Dios y que podamos vivir de acuerdo a Él. De eso se trata. Ahora, verdades bíblicas, se menciona verdades porque no vamos a permitir ningún engaño que esté fuera de la Escritura, ningún dogma de hombres o de tradiciones de los hombres o religiones hechas por los hombres, porque de eso pues se trata este tema en el cual queremos pues mencionar cómo el mundo está en decaída, cómo está el mundo en fracaso, cómo vamos de mal en peor, y usted lo puede analizar y lo puede ver. Y claramente el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24, ¿no? Del 12 en adelante. Él vaticinó todo lo que iba a acontecer. El apóstol Pablo, la segunda carta a Timoteo 3. Entonces, él lo menciona también: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, peores, porque estamos viendo que el hombre está creciendo más en rebeldía y en rebeldía. Al mencionar rebeldía 3 veces, quiere decir, hermano, que el hombre se apesina, se endurece, se aferra a vivir el pecado, estar haciendo lo contrario de lo que Dios enseña. Un saludo a nuestros hermanos de la fe, nuestros amigos. También quiero decir por ahí que, bueno, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y me decía un varón ayer que estaba checando mi celular, pues, porque me mandaron, no sé quién me mandó un cierto video así con una mujer semidesnuda, y eso entró a mi página en internet y entró pues a mi perfil y bla 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 bla. Y otros hermanos me hablaron: oye hermano, ¿qué es eso? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Yo le dije: pues no sé, hermano, yo eso no subo, pues usted sabe. Pues el diablo, acuérdese. Yo no subí eso, hermanos, ya lo borramos por ahí, yo no subo ese tipo de cosas, pero lógico, el diablo pues se encarga de todo eso. Yo lo vi y dije: ah, caray, no vi el video, nada más vi la parte central de la mujer con bikini y todo eso, y pues lo borré. Pero así trabaja el diablo, ya estoy acostumbrado a eso. A mis hermanos: oye hermano, aquí lo vemos pues en su perfil de usted y todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué está subiendo usted? No, yo no subí eso lo subieron, pero bueno, de eso se encarga también el enemigo. Pero bueno, vamos al tema. Entonces, los tiempos irán de mal en peor. Y lo que se trata, hermanos, es de que entendamos. Vamos a empezar, vamos a decirlo así, de cero, para que podamos entender esto. Dios, para poder vivir, ya como explicamos la vez pasada, para que el ser humano viva de acuerdo a la voluntad de Dios, el ser humano debe de depender de la palabra de Dios, ¿verdad? Se le dio al pueblo judío los 10 mandamientos, porque de aquí pueden salir muchas preguntas. Los 10 mandamientos. Pecó la humanidad y de hecho no se puede cumplir esos 10 mandamientos, porque humanamente nosotros somos pecadores débiles. El hombre cayó en pecado y no tiene la fortaleza suficiente para depender por sí solo. Eso lo quiero dejar bien claro, no se duerma. ¿Qué le ganas? Entonces el hombre no puede cumplir esos 10 mandamientos, solo no, es imposible. Dice: no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Pues contra eso no se puede, está imposible las cosas. Y todavía vienen mucho más, sobre todo el primero que dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Contra ese el mundo entero está en contra, con el primero, porque no obedecen. Entonces, lo que se trata o lo que quiere Dios y un servidor
es que usted pueda entender que Dios deja su enseñanza, su doctrina, su palabra, sus mandamientos, para poder tener una conexión, una relación con Él. Y en la Biblia está estipulado todo lo necesario para el ser humano, para las familias, los hijos, los padres. Ahí se encuentra todo, porque luego hay preguntas que me hacen que dicen, oye, pues es que nadie me enseñó a ser padre. La Biblia lo dice, mi estimado. Desgraciadamente, si tú no la conoces, pues no vas a saber ser padre. Y vienen muchos sufrimientos, eso es cierto. Muchas pobrezas, porque la gente más bien se hace novio a los 12, 13, 14, 15 años y luego ya empiezan a tener hijos sin tener la madurez y sobre todo el trabajo económico para poder solventar esa responsabilidad. Eso es cierto y es lo que estamos viendo ahorita. Muchos jóvenes que se embarazan y ya están creando niños y a la pobreza, regalándolos. Inclusive estar en contra de lo que Dios estipuló, porque dijo en el capítulo número 2, háganse fructíferos. Génesis también en el capítulo 1 nos enseña eso, claro. Háganse muchos, sojuzgar la tierra. Pero no hemos entendido, hermano. La gente utiliza el aborto y luego lo quieren dejar así como, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera. Negativo, el cuerpo no es nuestro, fue prestado por Dios y es bíblico. No voy a dar tantas citas para poder aprovechar, pero es bíblico. El cuerpo no es nuestro, hermano, fue hecho por Dios para adorarlo a Él, honrarlo a Él. Y allí en Hebreos 9:7 viene la respuesta de esto, ¿verdad? En esta cita bíblica. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahí está. ¿Ves? Porque la gente no ha querido buscar a Dios de la manera correcta a través de la palabra de Dios. Y el diablo se ha encargado, Satanás, el diablo, ¿verdad?, de enseñar otro tipo de reglas, de enseñanzas, de desviaciones que van en contra de Dios. Que sí se puede el aborto, el diablo apoya esta característica, que sí se apoya el aborto, se duerma, que puede ser homosexual, que puede ser lesbiana, que puedes emborracharte, que puedes drogarte, que te puedes tatuar, que puedes fumar. Eso dice el diablo, señores. Eso dice y apoya el diablo. Y la gente está creyendo en esa mentira. Por eso el mundo está cada vez de mal en peor. Y es necesario de que nosotros entendamos esto. Por eso quiero aterrizar diciendo, si nosotros queremos en nuestro corazón ser hijos de Dios, llegar a tener vida eterna, tenemos que empezar a leer su palabra y obedecer al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos dice. Le venía diciendo que como el hombre no cumplió con esos 10 mandamientos por sus pecados, entonces Dios tuvo que venir en la persona de Jesús, en la naturaleza de su Hijo, la persona de Cristo Jesús, hacerse presente en el mundo. Mucha gente no entiende esto, no comprende esto. Entonces Dios mismo tomó la figura de Jesús y se hizo presente, ya que Dios no puede ser visto por nadie, sí escuchado, pero por el pecado por nadie, porque Él es santo y nosotros no. Esa es la sencilla razón. Entonces Jesús viene a presentarse al mundo con una personalidad, con una figura, con un cuerpo físico. Y se hace presente y viene a manifestar una enseñanza, ¿verdad? Un evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias, una vida restaurada, una vida buena. Y el Señor nos enseña a través de la Escritura eso. Por eso el mismo Señor Jesucristo viene a pelear contra el diablo en esta posición.
donde el diablo está ganando terreno a través del pecado, de todo lo que se llama pecado. El fumar, el tomar, el lesbianismo, el aborto, eso es pecado, eso viene del diablo, no de Dios. Y el Señor Jesucristo, al enfrentarse a todo esto, Él mismo lo menciona en su palabra en Mateo. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Claro, tiene que cumplir lo que Él mismo escribe. Si no puede usted mantenerse dormido, párese. Párame aquí estos dos muchachitos. Si no, se van a dormir y así pues no van a aprovechar el mensaje. Entonces, ¿se entiende, hermano? Entienda. Entonces, por eso es importante ¿cuál sería la pregunta primera, hermano? Hermano, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la Biblia, nada más. Abandone toda religión. Colosenses 2:8, ahí está la respuesta. No lo busque ahorita por el tiempo. Abandone toda religión hecha por los hombres. Dios está en contra de eso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? Leer la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento, querido amigo. Los 4 primeros libros, que es el Evangelio de Cristo, la enseñanza de Cristo para los hombres, el sacrificio de Cristo para los hombres. Tenemos que creer ahí, en lo que está escrito allí. Y el Señor mismo, Jesucristo, lo dice en Juan 8:30, 31 y 32, allí está. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él, y esto también es para nosotros. Y dijo el Señor Jesús: si ustedes obedecen mi palabra, ahí está el Evangelio, los 4 primeros libros, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es necesario de que nosotros primero conozcamos la verdad de Cristo. Los 4 primeros libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Que en apariencia es lo mismo, desde una perspectiva diferente de cada uno, pero es lo mismo. No son libros diferentes, no. Entonces, necesitamos nosotros, para conocer la verdad y ser libres, necesitamos primero haber leído el Evangelio de Jesús, de nuestro Señor Jesús, para estar capacitados. Y ya eso nos va a preparar para poder defendernos de toda artimaña del diablo, de toda enseñanza del diablo contraria a lo que nosotros hemos aprendido. Si, por ejemplo, dice el Señor que nuestro cuerpo es que el templo del Espíritu. Si Dios, el Señor Jesucristo, nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? Que no lo debemos de ensuciar, hermanos. No debemos de manchar, contaminar nuestro cuerpo. ¿Me explico? Es importante que lo sepa. Y si usted entiende y valora que tiene que cuidar su cuerpo, usted no va a caer en el engaño del diablo para fumar, para tomar, para drogarse, para tatuarse, para abortar, para ser homosexual o lesbiana. No, porque usted está respetando la palabra de Dios, la máxima autoridad para el hombre. Pero si la gente está al revés, se llenó tanto de pecado y de enseñanzas diabólicas, matar, robar, destruir, fornicar, adulterar, odio, abortar. Si la gente está aprendiendo todo eso, diabólicas, va a querer estar entonces peleando contra la enseñanza divina de Dios. Fíjese lo tremendo. Si la gente está negra, contaminada por el pecado, ¿verdad? El diablo tiene posesión sobre esa gente y va a querer luchar contra el gran poder de Dios, pero no va a poder. La gente va a quedar destrozada porque no se puede luchar con Dios, porque dice la Escritura, Romanos 23, rápidamente, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte primera y la muerte segunda. Es bien importante. Y también me hacían una pregunta, y quiero decirlo así rápidamente, porque quiero decirle,
El Hades en griego significa infierno. Para que usted de esa pregunta me la hicieron. Entonces, lugar invisible donde van los muertos, aquellos que murieron sin disfrutar de la salvación en Cristo Jesús, los no redimidos. Ese es el infierno, ese es el lugar. Cuando una gente muere siendo idólatra, se va a ir a ese lugar. Apréndale, hermano, y el Seol es el sepulcro. Hermano, ¿y qué es ese lugar? Lugar donde van los cuerpos muertos de los que creyeron en Cristo, los que fueron perdonados de sus pecados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Entonces sí tenemos que saber estas cosas, porque cuando muere una persona, se van a ir para diferentes lugares. No crea que, pues todos nos vamos al panteón. Bueno, claramente sí, el cuerpo sí, porque dijo el Dios Todopoderoso, polvo eres y en polvo te convertirás. Sí, pero aquí hay estos dos lugares que nos muestra la Escritura. Una persona va a morir, pero si no recibió a Cristo como Señor y Salvador, si Cristo no lo perdonó, si no hizo las paces con Cristo, se va a ir al infierno, Señor. Esto no es juego. El sacrificio de Cristo en la cruz no es juego, no es un chiste, no es una burla, no es un cuento. Y quienes murieron, las personas redimidas por Cristo, perdonadas por Cristo, como la parábola del rico y Lázaro, donde el rico está en el infierno y Lázaro precisamente en un lugar totalmente diferente, porque este fue redimido de sus pecados, es decir, perdonado. ¿Sí me explicó? Bien. Usted tiene que pensar en eso. ¿A qué lugar quiere ir? Piénselo bien. Entonces vuelvo a decir. Entonces por eso es bien importante que nosotros tengamos nuestra Biblia. Que hagas a los amigos que nos ven a través de las redes sociales, haga un paréntesis en su vida. Póngase a leer. No siga enseñanzas religiosas, no siga ninguna, porque todas están contaminadas. Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, ya lo he dicho. Si alguno viene de los religiosos con una enseñanza diferente, maldito sea. Y ya hemos dicho esto, pero si al grito de voz fuerte. Si alguno viene con una enseñanza fuera de las Escrituras que no dijo Dios, maldito sea. Entonces ya hemos hablado sobre los errores de la Iglesia Católica, errores de los testigos de Jehová, errores de los mormones, errores de los budistas, de los hinduistas, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tenemos que conocer la verdad, la palabra de Dios, para depender de ella y poder nosotros tener esa libertad espiritual. Y claramente hay un principio bien importante, hermano. ¿Cuál es? Que usted se tiene que dar cuenta de lo que usted está viviendo. ¿Me explico? Esa es la mayor característica del creyente, del Hijo de Dios. Porque usted lo tiene que sentir, hermano, el cambio. Cuando uno vive bajo la gobernatura de Dios, hermano, se siente uno diferente, nuevo, bendecido, respaldado por Dios. Así me siento yo, señores, bendecido, guardado por el Señor, hermano, feliz de haber dado esa decisión de fe, agradecido al Señor por ese sacrificio en la cruz, porque he visto la diferencia de vivir en el pecado y ahora vivir bajo la bendición de Dios. Caramba, es puro alegría y puro gozo. Claro, tengo un problema, pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Todo lo puedo en mi Cristo que me fortalece. Ahí está, para poder sobrellevar este mundo de tinieblas. Entonces, es por eso que necesitamos pura Biblia, pura Biblia. Sí, amén. Conocer el Evangelio de Cristo. Luego, claramente también capacitarnos, ¿verdad? Leer el libro de los Hechos de los Romanos, de los Apóstoles, perdón. El libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos viene el nacimiento de la iglesia. ¿Cómo fue fortalecida la iglesia de los judíos? Sobre todo cristiana. Porque aquí, tanto la católica dice que son los seguidores de ese tipo de iglesia, que Pedro les dejó a ellos. Mentira, señores.
Los cristianos verdaderos, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Son los que escudriñan la Biblia, obedecen nada más la Escritura, no enseñanzas de los hombres. Esa es la diferencia, porque el católico se dice cristiano, el testigo de Jehová se dice cristiano, el mormón también, no lo son, porque estos están contaminados con otro tipo de enseñanzas diferentes. Por eso le marqué Gálatas 1, 7, 8 y 9. Entonces, ese camino, el judaísmo es una cosa para los judíos, ahí está la línea de oro, y el cristianismo es aparte, salido de Israel también, seguidores de Jesús únicamente. Por eso necesitamos saber lo que hizo el apóstol Pablo, las iglesias, cuántas iglesias levantó, qué enseñanza dio él. Pero estamos hablando estamos hablando del año 50 al 60, 70, 80, donde los apóstoles y discípulos de Cristo y también de Pablo compartieron el evangelio oral de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y claro, los escribas también, Lucas, Marcos, ¿verdad? Mateo, escribieron lo que el Señor Jesucristo enseñó. Las enseñanzas, las bienaventuranzas, los milagros, quedaron asentados en las Escrituras, ¿verdad? La Iglesia Católica nació en el año 300 después de Cristo, 300, o sea, 220 años después. ¿Cómo puede ser que haya una herencia ahí? Una mentira, porque Pedro murió primero. ¿Cómo puede ser que Pedro delegó a los papas la Escritura, la palabra de Dios? ¡Mentira! Por eso hay que leer, Señor, y en el libro de los Hechos nos da toda la referencia de esto. Tenemos que aprender. Después sigue, ¿verdad? El libro de los Romanos, escrito por Pablo, no por Pedro, porque Pedro jamás estuvo en Roma. Que levantaron en el Vaticano, que la Basílica de San Pedro, ¿en qué película? No, señor, así no, jamás estuvo Pedro en Roma, y el Vaticano así lo agarró porque confabularon esto para organizar su religión. Esa es la verdad. Pero Pablo fue el que les compartió a los romanos, por eso aquí lo dice. Libro o carta de los romanos hecha por el apóstol Pablo, ahí está. Los dos no se juntaron para compartir a los romanos, no. Pedro fue llamado para compartir a los romanos, Pedro, a los judíos, Pedro. Y el apóstol Pablo a los gentiles, a todos aquellos que no eran judíos, Pablo. Entonces, después siguen las cartas pues, de Pablo, primera a los Corintios, segunda, Gálatas, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, todas esas cartas hechas por el apóstol Pablo, que son alimento para nosotros. Las cartas del apóstol Pedro, de Santiago, de Juan, el libro de Apocalipsis, Tito, todo eso es también enseñanza para nosotros, para capacitarnos para toda buena obra. Óigalo, para toda buena obra. Y cuando nosotros nos capacitamos a través de la Biblia, de la Escritura, vamos a estar fortalecidos en el Espíritu para vencer el pecado. Toda enseñanza contraria a la palabra de Dios. ¿Me explico? Yeah. Por eso el creyente en Dios no debe de tener religión, Señor. Porque hasta el mismo Santiago lo dijo. Aquel que se quiera querer religioso, visite a los presos, a las viudas, a los huérfanos, dele para al mendigo, al que no tiene. O sea, los hechos. Tenemos que demostrar si somos realmente creyentes en Dios. Demuéstrenlo con una buena conducta, amando a los demás, porque ese fue el mandamiento número 2 de Dios y también del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sí, amén. Ama a Dios con todas tus fuerzas, por todo tu corazón, por toda tu mente. Todo lo tiene que llenar Dios, mi amigo. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si hiciéramos eso, no habría guerras.
piénsenlo. No habría abortos, no habría robos homosexuales, no habría drogadictos, borrachos, infieles. Si hiciéramos eso, no tendríamos eso, hermano, como resultado. Mas, sin embargo, por eso Dios quiere capacitarnos solamente en su palabra y que nosotros demostremos. Es decir, la Biblia me capacitó a mí para, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. Y yo tengo que ayudar al necesitado, no me muerdo la lengua. Tengo que hacerlo, traerle la palabra al que está preso, al que está en obscuridad espiritual. Tengo que ir a los enfermos. Tengo que demostrar mi fe a aquellos que no la tienen, con los hechos. Y eso es lo que usted debe de hacer. Por eso tiene que leer el Nuevo Testamento, ver lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por usted, por toda la humanidad, y con qué propósito. Y lo tenemos que buscar. Si lo vemos en la Escritura, en el libro que le dije, 2 de Timoteo, y fíjese lo que dice el 1, que ya habíamos dicho. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, que le dije, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Ya ven lo que se está viendo ahorita, ingratos, impíos, que dicen conocer a Dios, pero pecan, desobedecen, se apartan de Dios. Esos son los impíos. Sin afecto natural, que lo mismo se echan con hombres como con mujeres, y no respetan a la humanidad, a las personas. Qué tremendo es eso. Implacables, calumniadores, interperantes, crueles. Chequen lo que es eso, crueldad. Luego dice, aborrecedores de lo bueno. Si Dios es bueno, estos son aborrecedores de lo bueno. O sea, le van más al diablo. Véanlo, hermano, lo estamos leyendo. Prefieren pecar en vez de amar a Dios. Prefieren hacer lo contrario. Porque si Dios se lo dijo a Adán y a Eva, ustedes me tienen que obedecer, no deben de comer de este árbol. Y vino el diablo y les incitó a ¿qué? A pecar. Les incitó a ¿qué? A desobedecer. Y eso va a traer consecuencias terribles. ¿Sí me explico? Entiéndalo. Y aquí lo dice. Personas que ya estaban agarradas por el diablo. Por eso, querido amigo, cheque usted su conducta, vea si realmente está haciendo lo que Dios le manda o lo que la religión. Porque a lo mejor usted sigue una religión, pero está en contra de la voluntad de Dios. Ahí está. Bajo el engaño de las enseñanzas del enemigo. Ahorita la juventud está siendo fuertemente atacada por el diablo. Con canciones groseras, maldicientes, de parranda, de alcohol, de drogas, de homosexualismo, narcocorridos, de groserías y maldiciones, como muchos cantantitos ahorita que tienen que el mismo diablo ha levantado, narcocorridos y todo eso, con groserías y maldiciones, contrario a lo que es la Escritura, porque nosotros debemos de cuidar lo que hablamos. Mas los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Y es importante que entendamos esto. Por eso usted se debe de capacitar. Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahí está. Amadores de los deseos de la carne, de las tentaciones más que de Dios. Amadores más que los deleites. Estaba viendo un programa donde ¿cómo se llama? Una jovencita quiere abortar y le dice la conductora, ¿por qué? No, es que yo no lo quiero. Ah, pero bien que te metiste de calenturienta, ¿verdad? ¿Por qué no te pusiste un condón? Es lo que le digo, somos necios. Y Dios permite las relaciones sexuales hasta en el matrimonio, por eso se debe de capacitar para que les vaya bien. Y termino diciendo todo esto. Una de dos. O quiere vivir la gente bajo el dominio del diablo, que los problemas se van a agrandar más en calores, en el cambio climático, en destrucción del agua, de las guerras, de las muertes, donde van a estar matando con pistola en mano en cada esquina, robando lo mismo.
La gente va a estar en eso dentro de poco, por desobedecer y porque han incitado en su corazón obedecer más al diablo. ¿Quieren eso o quieren volverse a Dios a través de un arrepentimiento genuino y estudiar la Biblia, las Escrituras? La respuesta, querido amigo, se la dejo para usted. Piénsela bien, piense a quién obedece, si al diablo o a Dios. En usted está la respuesta. Busque la Biblia, que es el manual de vida para los seres humanos y para los hijos de Dios. Que Dios los guarde, Dios los bendiga.